Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio para el podcast, el episodio número 29 o 30, si no recuerdo bien, me pueden corregir. Y nada, tengo un invitado muy especial, Andrés Canseco Barbizu. Un gusto tenerte el podcast y un gusto y un placer haber aceptado la invitación. La verdad me encanta tener el tipo de contenido con el que haces. Me siento un poco identificado porque eso no se ve mucho en Santa Cruz. Y nada, si te pudieras presentar, dar un pequeño background de qué haces, quién eres. Gracias, Rodrigo, por la invitación. Como tú dices, o sea, es difícil encontrar espacios donde se puede hacer una crítica y una reflexión libre sobre todo. Entonces, estamos también para apoyarnos en ese sentido. La idea de lo que hacemos, lo que hago desde el Laberinto y con el apoyo del radio La Voz Universal, del canal digital de La Voz Universal y de toda la gente que nos apoya, es generar un contenido de crítica libre, pero no una crítica visceral, furiosa, sino una crítica que tenga contenido, que sea racional y que además pueda apoyarse en los elementos culturales. O sea, difícilmente uno podría realizar críticas completas si no pudiese recurrir a los libros, pudiese leer a los pensadores o a las grandes obras. Entonces, encontrar yo siempre he dicho eso, el desafío para el Laberinto es ser el puente entre ese mundo abstracto que parece pesado, lejano de las ideas, de la filosofía, sí, de la cultura, con los problemas reales. ¿De qué me sirve a mí criticar y decir todos son corruptos? Cosa que puede ser real, pero si no entiendo que el problema viene, por ejemplo, del tamaño paquidérmico del Estado desde una óptica liberal, entonces sí me sirve. Entonces, esa es un poco la labor que se hace y que yo siento, de verdad, mucha alegría de hacerla porque viene acompañada de varias actividades, lo que es el Colegio de Filosofía, lo que es mi labor como profesor. Entonces, de alguna manera confluyen esas actividades y bueno, me permite seguir en este tema que es el Laberinto y el contenido que se hace en general. Claro, y lo bueno es que a cada cosa se le puede sacar un análisis y una crítica, ¿no? Una canción de reggaetón, digamos. Se le puede sacar, digamos, lo que tú quieras dentro de la filosofía. Pero tú estudiaste filosofía, aparte... No, en realidad yo soy abogado. Mi profesión yo soy licenciado en Derecho y tengo un posgrado en Educación Superior. Okay. Pero yo me autoformé en filosofía a través de varias inquietudes, muchos profesores que colaboraron en esa labor. Y como dices, o sea, al final empecé a percibir que estaba en todo. El gran Sartre decía que se puede hacer filosofía no solamente del licor de albaricoque que trae el mesero, sino además del mesero también. Entonces podemos hacer filosofía de todo, sí, sin que suene profundamente metafísico, que también es un área interesante, pero de lo real, de lo que nos toca el día a día. Y me llama eso la atención porque hay mucha gente que se menciona como ser filósofo, pero ¿qué debería pasar para que yo me considere un filósofo? No necesariamente pensar todo el día, digamos, o uno se puede considerar solo pensando todo el día como un filósofo. Para mí yo creo que debería tener algunos estudios o por lo menos haber hecho libros. Pero tú, ¿qué dirías para considerarte un filósofo? Michel Onfray decía que la filosofía es de quien se adueña de ella. Okay. Y creo que en ese aspecto yo lo tomo un poco en el sentido de que no hace falta necesariamente una licenciatura en filosofía. Okay. De hecho, la filosofía clásica no es de hombres que tienen esa carrera, no solamente los griegos, sino inclusive en la Ilustración. Los grandes hombres, Voltaire, Diderot, no existían carreras de filosofía. Sí. Es más bien esa labor que tenían múltiple, casi humanista, de ver las facetas del mundo, desde historia, economía, como hacía Hume, que los volvieron hombres de pensamiento. Y entonces creo que esa mirada y esa postura frente a la realidad y a los problemas de la realidad es lo que puede marcar una tendencia filosófica. No la etiqueta del filósofo, pero sino una postura. Justamente esta mañana estaba leyendo unos capítulos del libro de Sócrates y la ciudad de Rafael del Águila. Sí. Y claro, y ahí en ese libro nos cuenta la historia de un Sócrates que vivía en otra realidad y que a su manera, que inclusive era apolítico, creaba una forma de ser política, desde su crítica especial del método que hoy conocemos. Entonces creo que esa postura, esa voluntad es el paso inicial. Pero entonces tú ahí no entendí muy bien si te consideras o no, digamos. No, yo sí me considero una persona que hace filosofía. Yo sí me considero un filósofo. ¿Sí te consideras un filósofo? Sí, pero lo digo primero porque la gran cantidad de mi tiempo está dedicado a esto, sí, más que lo que es el derecho, por ejemplo, obviamente, que lo dedico, al menos ahora me dedico más a la enseñanza, más que la labor empresarial que tengo, más que algún otro hobby o pasatiempo que tengo, me dedico al mundo de las letras y de la filosofía. Entonces sí, por ese lado me considero. ¿Algún filósofo contemporáneo que sigas? ¿Lo conoces a Zizek? Sí, por supuesto. Es un filósofo con el que tengo algunos encuentros ideológicos, pero sí, contemporáneos, yo creo que más cerca todavía, Sebrelli.
O sea, Sí. Juan José Sebrelli todavía está vivo, cumplió 90 años. ¿Consideras que Jordan Peterson es un filósofo o no? Sí, considero que es un provocador desde una óptica mucho más conservadora. Sí. Pero yo creo que le falta un ímpetu que caracteriza al filósofo. Okay. Y creo que Sebrelli sí lo tuvo, lo tiene todavía. Hace unos meses nos dejó escotado un hombre de la filosofía entera. Tuvimos el gusto de poder entrevistarlo, algo que casi no salió en Bolivia. Lo entrevistamos 6 personas de acá del colegio y fue una alegría enorme. Y ahí, por ejemplo, Escotado es una figura cuya vida, insisto, no solamente su obra, cuya vida, cuya experiencia está relacionada al mundo de las ideas y la libertad. Él es un filósofo que igual estudió Derecho, pero cuyo conocimiento fue brutal. Entonces yo los pondría a ellos entre mis favoritos contemporáneos, sin desmerecer a otros nacionales. Tengo el gusto no solamente de haber entrevistado y de compartir con algunos volúmenes de coautoría con él, sino además de tener como amistad al profesor H.C.F. Mancilla, sí. Otra persona que en Bolivia casi pasa desapercibida, salvo por sus alumnos en la UMSA, pero que es un filósofo con todas las de la ley, un hombre que estudió en la escuela de Frankfurt, que tuvo como profesora Teodoro Adorno, que tiene publicaciones que no existen en español, y que, bueno, por estas cosas de la vida no tiene ese reconocimiento, pero hay gente también valiosa en Bolivia. Y partiendo de eso, ya me quería entrar a tu movida, de cómo le haces, porque tu creatividad ya la metiste en las redes sociales, cómo fue esa movida, porque no hay mucho aquí en Bolivia, Santa Cruz, de lo que tú haces, la crítica, el análisis. ¿Cómo fue para ti decirse, ok, voy a meter mi contenido a este mundo? Que no es un mundo que muchos consumen, digamos. No, claro, los algoritmos son despiadados. Sí. Surge principalmente por etapas, ¿no? O sea, inicialmente desde un perfil, lo que siempre uno comenta, luego empezar a ver, cuando yo asistía a programas de radio desde hace 8 o 7 años, sí. Y los programas empezaron a transmitir a través de Facebook. Entonces, las redes le dieron una revitalización a la radio, contrario a lo que se cree. El ejemplo que estamos haciendo ahora es eso. En otros momentos sería un programa de radio. Sí, un programa de radio. Claro, el formato que se maneja es ese. De repente es un poco más libre, pero la base es esa. Entonces, empezar a formar una fanpage, empezar a manejar un canal de YouTube, empezar a manejar perfiles en otras redes sociales que no quería entrar, sí. Como TikTok o Instagram, inclusive, que era para otra cosa antes. Tiene su sentido. Implica una inversión de tiempo, de muchas cosas, y en ese sentido estamos haciéndolo. Negar que son necesarias es imposible. O sea, Bunge decía que el filósofo debe bajarse de esa torre de marfil. Claro, y hoy bajarse de esa torre de marfil implica también estar en las redes sociales, implica también las polémicas que hay ahí, por supuesto, sin que sean tan frívolas, pero también está ahí más allá de los cursos de la academia y lo presencial y la conversación del café, que está buenísimo, que tiene que seguir existiendo. Oye, y me gustaría tocar el tema de la meritocracia. ¿Vos crees en la meritocracia? Sí, yo creo que el ser humano se construye por sus méritos. Ahora, que el reconocimiento no que pueda darle una sociedad es otra historia. Entonces, ¿cómo le ves? No, para mí la meritocracia existe. Existe, obviamente. Existe. Pero que puede ser injusto, que puede notarse su injusticia, es probable. Pero es el único aliento que tiene el ser humano para progresar. Pero hay veces que algunos abusan de eso, decir que es meritocracia cuando no lo es, digamos. No, por supuesto. Por eso me refería a los méritos legítimos. Ya comprende otra cosa. Decir qué tan legítimos o justos son. No es lo mismo que decir qué tan legales o no. Eso es más objetivo. Pero es que el ser humano se construye en base a esa competencia. Sí. A sus logros. Y fíjate que este tema de los logros es muy interesante porque va transformándose también con el tiempo. Hasta hace 20, 30 años el logro era la mayor cantidad de diplomas que tuviese. Eso era como y de hecho lo sigue siendo para la burocracia. Tú presentas certificados con un valor de 1, 2, 3. Pero ahora ya vemos que es diferente. Hay un contacto también con la ciudadanía, con los problemas, con el compromiso intelectual. Claro, lo que mencionabas, que antes sí era verdad sobre la meritocracia, pero ahora ya no es tan cierto eso, ¿no? Ya no se ve mucho. Lo es, pero me parece que se abre a varias facetas. Sí. Pues el otro día veía, por ejemplo, el caso de un amigo que llegó de España de hacer una maestría en economía y no podía dar cátedra en la universidad pública. Okay. Porque la burocracia de la universidad le bloqueaba ese título y tenía que realizar prácticamente otra maestría para poder dar clase. Sí. Entonces, ese mérito que él había obtenido en una universidad prestigiosa del primer mundo, no podía transferirlo acá. Entonces, sí. Ahí se anulaba la meritocracia. El mismo sistema lo trababa para aquello. Pero ¿cómo le ves eso? O sea, para ti, ¿tú supones que sí fuiste paso a paso o sí tuviste la facilidad de subir? No, yo creo que... ¿Sí te costó más que otro?
No, yo no podría decir que me costó más que otro. Yo no conozco el padecimiento o el camino de los otros. Lo que sí yo creo es que muchas veces las personas no podemos ver cuánto hemos avanzado. Creemos que nuestros avances son minúsculos y no nos damos cuenta que con el paso del tiempo existe una valoración que le hace la gente. De decir, cierto, mira, está 4 o 5 años en esto, o está ejerciendo la docencia desde los 25 años, por algo será. Entonces, hay algo ahí que se nota, como decías al principio, es muy difícil desde el punto de vista intelectual, porque es diferente. En el mundo mediático, en la pirotecnia, en el mundo hasta del espectáculo, es más reconocible porque es más masivo, pero así como sube, también decae. Sí. Es lo que comentábamos un rato, seguramente lo vamos a hablar sobre el tema de las noticias. Entonces, en el mundo de las ideas, en el mundo de la producción, no solo intelectual, sino cultural y literaria inclusive, es difícil encontrar una continuidad sin que las adversidades hagan mella en uno. Porque es como todo, te levantas un día con más pilas, con mayor voluntad, con mayores ganas, y otro día dices que, ¿a dónde va todo lo que estoy haciendo? ¿Sirve de algo? Y seguramente algunos te caen, es normal. Pero sí, ¿tú crees que hay algunos factores por qué cambió eso a lo de antes y a lo de ahora? No, sí, por supuesto. ¿Qué factores crees que sea? ¿Por el consumismo? ¿Perdón? ¿El consumismo? En el caso de lo que se consume, en el caso de lo que es viral, en el caso de lo que es... Claro, por supuesto, o sea, es la nueva forma de ver lo que veíamos, lo que se veía antes, yo no llegué a verlo, sí, con los programas de los 90 en televisión, o sea, estar en una radio, estar en un canal, o ser nombrado ahí era la fama. Ahora tiene que ver con otras cuestiones. Entonces, ahora, por supuesto, eso trae ventajas y desventajas. Trae la desventaja de que no hay un filtro de repente de calidad que también empezó a decaer en los medios de comunicación, y la ventaja de que no existe la dependencia de líneas editoriales. Sí. Por ejemplo, no es que uno puede decir, ya con todo lo que se hace, tal vez uno podría haber aspirado a tener un programa y de repente lo hubiese tenido, pero hubiese quedado limitado a la línea editorial de ese canal, sí, o a la columna que pudiese escribir cada semana. Entonces, hay límites que las redes sociales han generado y generan otro espacio de competencia sana entre quienes generan esto, pero también contra lo otro, que es la frivolidad, el entretenimiento, que está buenísimo, a mí me encanta, pero no se puede pretender pensar que solamente eso va a constituir. Sí. Eso me llama mucho la atención porque estamos en una sociedad más competitivista que la que era antes, digamos. Ahora sí o sí tenés que estar por encima del otro y encima del otro y encima del otro. Pero eso a lo mejor se puede volver como una competencia tóxica, ¿no? Yo creo que se puede volver una competencia tóxica en el momento en el que se busca denigrar al otro a fin de sobresalir. Pero después es lógico. Ahora, depende mucho también de cómo se suma. Si yo voy a estar comparando cuántos likes tiene con la otra en un contenido similar, bueno, es el equivalente a espiar la ventana del negocio de la tienda de al lado, sí, de hace 20 años. O sea, no puedo compararme eso. Okay. No debería. Hay gente que lo hace y está bien, eso es su forma de proceder. Pero pienso yo que hay una necesidad de ir reinventando, en el buen sentido de la palabra. Yo sé que las palabras reinventarse, resiliencia, adaptación se han usado mucho estos años de pandemia, sí, pero usándolas en el sentido correcto, al final es la construcción constante de uno mismo. O sea, el progreso de uno mismo que uno no nota. Es como si tú ves tus primeros episodios de podcast, en tu momento no te gustaron, pero ahora ves que vas mejorando, sí, eso es lo mismo. Eso es lo bueno, ¿no? O sea, ver tus progresos siempre cuando empezás, ¿no? Ves decir, ok, pero es para mejorar, no para estarse ahí estancado. No, por supuesto, y es lo que uno a veces no nota. Alguien que por ejemplo, vio el episodio 1 o el primer año del laberinto, al ver el tercero dice, oye, ha cambiado. Sí. Y uno no lo nota, porque va atravesando las fases en el camino. Y eso es lo que hay en esto. Como te digo, y ojo, porque también se cae mucho en este error de sobredigitalizar el mundo. Okay. O sea, la pandemia ha sido parte de eso, en el sentido de decir, no, o sea, demasiado, todo digital, todo virtual, y hace falta también entender que no es todo así. Yo lo tengo hoy, justamente te decía, hoy día he vuelto a quedar clases presenciales después de 2 años. Uh-huh. Y hay dinámicas, hay necesidades, no solo pedagógicas, sino de trato social, que también hay que recordar. Que lo virtual no lo es todo, que es muy importante, pero si no viene acompañado de la real, bueno, a ver, es lo mismo que pasa, por ejemplo, en la política. ¿De qué me sirve que tal candidato o algo tenga 800,000 seguidores
o tal movimiento, tal página, si a la hora de la verdad, cuando se presenta un conflicto real político, van 20 personas. Sí. Entonces, hay que acompañar todo eso. Pero tú sí crees que, hablando de eso sobre la virtualidad y la presencial, para mí yo creo que obviamente si volvemos a clases presenciales va a ser un método tradicional como el que siempre estuvimos acostumbrados. Pero en lo virtual fue como que algo distinto y para mí yo lo veo mejor, digamos, pero no aquí, no lo veo mejor. Obviamente que estamos muy retrasados que lo debería ser. Yo lo que les he dicho a todos, mis colegas, a mis estudiantes, es que al final el ser humano no puede ir hacia atrás. No puede ir hacia atrás. No puede ir hacia atrás. Vamos a volver a un presencial, pero hay herramientas que nos van a quedar. O sea, yo si, por ejemplo, tengo una clase, ya no puedo necesitar traer a alguien para que dé una charla. Podré poner en el data y poder poner los parlantes y tendré el Zoom. Podemos manejar sistemas así. Yo le digo a un estudiante de 7, 8 años, ¿qué sentido tiene que dibuje en un papelógrafo el sistema solar? Cuando ya tiene las herramientas para poder verlo. Totalmente de acuerdo. Y eso se ve muy reflejado con los líderes, ¿no? Porque obviamente siempre menciona de que haremos otra vez a Bolivia grande, digamos, y vuelven como hacia atrás, digamos. No, claro, por supuesto. Entonces, esa idea del pasado, porque al final la vida es eso, o sea, es ese tira y afloja entre lo que queremos conservar y lo que hay que desechar. Sí. Y en ese tira y afloja es donde vienen las discusiones. ¿Qué conservamos? ¿Qué desechamos? ¿Qué renovamos? ¿Qué modificamos? Y en el caso específico de la educación, hay una marcha que se dio. Yo, por ejemplo, trabajo en una institución que hace 4 años, bueno, miento, yo estoy hace 4, pero la institución hace 6 años ya tenía una plataforma virtual para las tareas. Sí. Y muy pocos la usaban. Me incluyo, yo el primer año que sin pandemia no la usaba casi. Okay. Pero ya estaba. Entonces los chicos tenían cierta preparación por lo menos para usarla. Entonces, ese tipo de pasos, ese tipo de avances tienen que ir sumando, ¿no? Y eso nos ha pasado la factura a todos. En el caso mío, bueno, yo trabajo con estas cuestiones tecnológicas y bueno, de repente fue corto, pero había el caso de colegas que costó más que crecen en este mundo, sí, estaban acostumbrados a otras cosas y bueno, por fortuna ya se como que le tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? A lo nuevo. Claro, y si no es miedo, es el rechazo de Ese pensar es el que rechazo. solo nuestra receta puede funcionar. Sí. Que tu plato siempre tiene que estar hecho de la misma receta de la abuela, que está buenísimo. Sí. Que es más, si la pueden compartir, compártanla. Pero que hay otras maneras de prepararse algo, de vivir algo, de experimentar algo. Obviamente uno tiene sus predilecciones. A mí se me dice que prefieres el libro digital o el libro impreso, sí, el impreso. Pero si necesito recurrir a una lectura y no existe, bueno, tendré que abrirme para leer el digital. Sí. Entonces hay ese, hasta lo digo así, hasta cierto gusto por explorar, por experimentar, que es algo muy propio de la juventud, pero que se va perdiendo en el trabajo, en la vida académica. Y entonces quien abre un poco la vista y la mente para aquello va a poder... Claro, y es obviamente el rechazo y el cringe o la vergüenza ajena o sea, obviamente es un paso para seguir adelante porque hay mucha gente que cae en el positivismo y no ve la negatividad, digamos, y obviamente cuando cae en el positivismo o me refiero al negativismo y dice, no quiero salir a cantar porque la gente tal vez no le guste o no le agrade, obviamente tiene que ir para probarse, digamos. Y eso me parece muy interesante por tu contenido, digamos, que te probaste diciendo, ok, tal vez no le llega a mucha gente, pero ya, voy a probar, digamos. Pero ¿qué fue ese paso para que dijeras de que, ok, voy a meterme a esto y esto y esto y dedicarme mi tiempo? Y en realidad, primero creo que fue la generación de herramientas, o sea, cierta seguridad que antes no tenía, que tampoco es total, nunca puede estar seguro del todo, pero ciertas herramientas, ciertos conocimientos, cierta colaboración de mucha gente que también ayudó, que hay que reconocerlo, sí, o sea, de gente que te dice, oye, y en buena manera te dice, esto puedes hablar más lento, puedes explicarlo mejor, o el lenguaje para esto no va por este lado, o sea, va en ese sentido. Y es como dices, o sea, tiras 7 publicaciones o 7 videos, no sé, lo que sea, ya 6 van a ir mal y el séptimo va a pegar. Porque uno no siempre te tiene fe a aquello que la gente va a responder. Sí. Uno puede creer que cierta cosa que hace, cierto programa o contenido específico, ese es el boom, pero no está dentro de lo que piensa la gente. Sí. Entonces hay que hacerlo. Al final de cuentas, es una manera de expresarse, o sea, como también lo fueron y lo son todavía los periódicos, los medios tradicionales, por supuesto que sí, pero también es otra. Entonces, la constancia ahí es también un desafío. Quisiera tocar lo de los periódicos, pero me gustaría ya terminar el punto de cómo empezaste sobre ya se me olvidó, güey.
Ya, pasemos a los periódicos que me gustaría. ¿Cómo es que las noticias y los medios de comunicaciones, vos lo ves que van para una postura? Como por ejemplo con la guerra, digamos, que me gustaría tocar el tema sobre que ahorita se ve mucho esto, que las noticias van para una postura de que Rusia es el enemigo, digamos. ¿Y vos lo ves mal o sí tratás de investigar bien para ver informado de las dos bases? A ver, lo que pasa es que los medios de comunicación siempre han tenido eso, ¿no? Y lejos de lo que se cree, para mí, no es que se trate más bien de controlar o de verificar, sino más bien de generar mayor contradicción. Mientras más posibilidades y fuentes tengas de ver, va a ser más fácil ese acceso que tú dices hacia una, dos, tres o hasta cinco versiones de los hechos. Entonces, por eso yo retrocedo espantado cuando alguien dice que hay que controlar la veracidad de algo. Cioran decía, yo huyo despavorido cuando alguien mientras decía, el diablo huye despavorido cuando alguien dice que tiene la verdad, decía Cioran. Es cierto, porque esa verdad con mayúsculas, construida encima comunicacionalmente a través de los medios de prensa y demás, es todavía más dura, todavía más compleja. Y claro, y como decíamos hace rato, marca una agenda. Y marca una agenda real de percepción. Bueno, yo tengo muchos amigos en los medios de comunicación, respeto su trabajo, pero me parece extraño que, por ejemplo, desde antes de la pandemia los noticieros duran 2 horas, 1 hora y media, cuando yo duraba una. Entonces, sí, rellenabas con la intro, con las cifras, con el caso, ya. Bueno, está bien, ponle que la emergencia duró unos meses. Pero después la agenda se transformó un día y fue la detención de tal político o tal política. Y ahora se transforma y es la guerra y nadie se acuerda de lo otro. O sea, a lo que voy, no es que haya una invención de las cosas, pero sí hay un balance, porque así como YouTube quiere que estés minutos en la plataforma, la tele quiere que estés minutos viendo ese canal. Entonces se balancea. ¿Y se puede reconocer de qué postura va el noticiero o el periódico por tu conocimiento? Yo creo que se puede. Más que todo, más que reconocer la postura, yo creo que se reconoce la mentira. La mentira. Sí, Camus decía, hay que tener, la rebeldía es también contra la mentira y contra la opresión, decía. Claro, porque uno puede sentirse oprimido, víctima del poder, pero también víctima de la mentira. Y creo que eso es lo que principalmente se nota en los medios de comunicación, los que son muy evidentes, los que no pueden disimular un poco sus posturas, ¿no? Porque hay estos canales que todo el día pasan noticias, digamos, y obviamente no sé de dónde salgan noticias porque algunas son, pues, digamos, no sé, son cosas minúsculas como este TikToker hizo esto, y como el canal de Fox News, digamos, todo el día noticia. O su contraparte, CNN, una republicana y otra demócrata. Pero eso pasaba en una época en Santa Cruz, bueno, los más jóvenes no lo recordarán, pero cuando yo llegué acá con 10, 11 años la primera vez, había 2, 3 canales que eran eso, eran canales de noticias solamente, y repetían lo mismo, y repetían lo que pasaba en el barrio, y eran eso, obviamente de lo local. Ahora es impensable eso, es impensable. Inclusive, hasta el tema de la inmediatez ha cambiado, tanto para el medio de comunicación como para el actor social o político. ¿Qué pasaba antes? Había un problema y había que esperar el noticiero del día siguiente o el periódico del día siguiente. Sí. Ahora es el comunicado instantáneo en video. Salga, ¿sí diga algo, tuitee mínimamente, diga algo. Y eso, por ejemplo, es algo que en 2019 creo que los dos, pero sobre todo el oficialismo en ese momento no supo leer. Pensó que todavía se podía manejar comunicacionalmente los medios tradicionales o esconder ciertas cosas. Y bueno, ahora no es así, pues ahora más allá de que pueda sonar tétrico, todo está siendo filmado, todo está siendo registrado. Si no es por una cámara de seguridad, es por alguien que pasó. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, como que ese gran hermano se tecnologizó todavía más, el gran hermano de Orwell, y está ahí. O sea, entonces, también implica eso, más allá de las cuestiones éticas, de si es bueno o no para la privacidad, de si es justo o no, otra historia, pero es real. Sí. Y el actor social, cultural y sobre todo el político no lo sabe leer todavía. Quería platicar sobre un tema, sobre que mucha gente le quita como la responsabilidad a los políticos cuando decimos de que me va mal en la vida porque, digamos, échale ganismo, le digo, lo que dice, échale ganas, ponte la camiseta, los emprendedores que dicen, es todo por vos, digamos, de que si te va mal es por tu culpa, porque no tenés estos tips y decís, digamos, yo no gano buen dinero o no tengo trabajo porque soy mediocre o soy flojo. Y la verdad no debería ser así, digamos. Hay un gran factor que tu presidente o tu alcalde o tu gobernador sí tiene, digamos, y le quitamos esa responsabilidad. Por ejemplo, cuando
por ejemplo, con la educación. No tenemos buena educación y decimos, no, es porque yo no me esfuerzo mucho para aprender algo. Y obviamente no es así porque, por ejemplo, tú no tienes una buena infraestructura en tu colegio y ahí le quitamos la responsabilidad a tu alcalde o a tu político. ¿Cómo la ves esa, que la gente le quita esa responsabilidad? Yo pienso que ahí hay varios factores. Por supuesto, la gente le cuesta asumir la responsabilidad de sus fallos, de su Sí. fracaso, por supuesto. Pero por otro lado es paradójico, ¿no? Porque como dices, como que es muy rígida para unas cosas, letal para algunas cosas, pero muy laxa para otras. Sí. Y entre ellos el juicio a quienes están encargados de la cosa pública, políticos y burócratas. También está en ese aspecto. Es más, inclusive yo lo he escuchado varias veces, trasladar ese tipo de pensamientos heredados de la religión al no juzgues, pues serás juzgado, a la vida social y política, a la vida pública. No, al contrario. Ayn Rand decía lo contrario, decía, juzga y prepárate para ser juzgado. ¿Por qué? Porque si no estás dándole un cheque en blanco para la falta de moralidad en todo. Y no solo para la falta de moralidad, sino para la inversión de la moralidad. El otro día, ayer, estaba conversando con unos parientes mayores y había un problema en el barrio por un vecino que había cerrado la calle por una kermés. Sí. Y de repente, en algún momento de la discusión familiar, se invirtieron los valores y nos hizo pensar que los malos éramos nosotros por quejarnos porque el vecino había hecho eso. Pobrecito él que está haciendo que no es porque necesita y él es la víctima y nosotros somos los malos. Sí. O sea, ¿en qué momento se fueron las pistolas contra las escopetas? O sea, y ese juicio que parece sencillo termina pasándonos mucho. Porque es la dispensa moral, el cheque en blanco, para que después se pueda hacer todo y para que nadie se haga cargo de nada. Es como el dicho de que el pobre es pobre porque quiere. Digamos. Claro, es una ridiculez total, digamos, ¿no? Sino que además hay un sistema de responsabilidades, y pasa mucho en el caso en la labor política también, dices, no, pero lo que pasa es que la anterior administración, ok, tú sabías a lo que te metías, o sea, cuando tomaste el poder, cuando fuiste a pedirle el voto a la gente, sabías el caos con el que te ibas a encontrar, y si no lo sabías, pues qué inocente. Entonces, en vez de seguir echándole la culpa, ya sea a los 500 años o a los 15 del periodo anterior, o al transitorio, o al Santa Cruz para todos, busquemos algo que solucione. No se pide la utopía que se ha prometido. Perfecto, porque todo era mentira. Las promesas políticas son mentiras. Pero por lo menos a desentar, en reencauzar ciertas cosas dentro de la ciudad, dentro del país. O sea, que no se vea normal la corrupción, que no se vea normal que se utilice un ministerio, una secretaría para el beneficio de la persona. O sea, en esa lógica, es lo que decía el otro día, no es solamente nuestro error, sino nuestra gran derrota. Es algo que se nos ha arrebatado, y es el derecho de poder decir las cosas que están mal. Sí. Y eso lo hemos perdido lamentablemente, y parte de lo que hacemos, imagino que tratamos de hacer tanto en este espacio como en el otro, es recuperar eso. Claro, y tratan de censurarte, digamos, por ser, no decir negativo, sino realista, digamos. Claro, y es que la censura es diferente a la que era antes. Antes tenías un agente de inteligencia o un policía que también pueden seguir usándolos, o la violencia o la amenaza física. Pero está lo otro, que es esa censura social. O sea, te dicen, no, pero ¿por qué lo de nosotros? Yo trabajo ahí, no hagas eso. ¿Y por qué? O sea, el que está haciendo mal es tu jefe. O sea, sí. no soy yo. Pero, y eso es muy difícil porque genera cierta, lo que le llamo yo una hipocresía y complicidad social. Porque de repente te pillas con que dentro de ciertos círculos, voy a hablar de Santa Cruz, pasa en todos los departamentos, voy a hablar de Santa Cruz. O sea, al que transó, al corrupto o algo, está ahí tomándose una cerveza y está riendo con él. Y ojalá ni siquiera al corrupto, ojalá al violento, al abusador, está ahí. Y eso es algo terrible. O sea, está bien, no somos justicieros para nosotros encarcelarlo o azotarlo con Batman, sí. Débil, está bien. Pero sí somos personas que podríamos censurar, por lo menos no legitimando con nuestra presencia esas cosas. Claro. Y cuesta. Y me gustaría tocar dos factores sobre la ideología o el movimiento populista que gobierna para mí en Bolivia, sí. Que mayormente todos van a ese lado de ser populista, y el otro de
Pero comencemos por eso, sobre el populismo. ¿Cómo lo ves vos? Que aquí en Santa Cruz se ve mucho de eso, aquí en Bolivia igual, que la mayoría de nuestros representantes son populistas, de que prometen más y dan de menos. Y si se ha vuelto una lógica, no quiero decir inevitable, pero es lo primordial. A ver, Bolivia tiene eso desde la década del 50, quizás antes, la revolución del 52 fue eso. La construcción de lo nacional popular, decía Zabaleta Mercado, es eso. Se retrasa un poco obviamente por la injusticia y por las atrocidades de las dictaduras militares. Y aún así contaban con apoyo popular muchas de ellas. Sí. La década de los 80 es eso, la reconstrucción de la UDP aprovecha eso. Trata de encauzarlo con la recuperación de la democracia, sí, pero en puertas tenías eso. O sea, ¿qué fueron los 90s? Con DEPA o el padre de Johnny Fernández con UCS, eran partidos populistas, mucho antes de que el MAS tuviese poder. Okay. Y la gente, bueno, ya por desconocimiento histórico la gente no los ubica, pero no eran. Entonces, lo que tuviste ya unido a la crisis de los partidos políticos en 2005 generó no solamente un gobierno del movimiento del socialismo, sino una nueva forma nefasta de hacer política. Porque es, como dices, no solamente es la prebenda, no solamente es la manera de captar adeptos, entre comillas, sino además la manera de conducir. Yo recuerdo, por ejemplo, si es ya en 2008, 2009, algunas marchas del Comité Cívico, cuando había algún bloque que no llevaba gente, contrataba gente para que vaya a hacer números, como hacen los partidos políticos. Entonces, por la necesidad de mostrar fuerza. Eso también es una práctica populista. Porque esa persona que va, no va por su convicción, va por una dádiva, por algo, como van los partidos y demás. Entonces, hay esa perversión que no tiene que ver con el apoyo masivo. El apoyo masivo puede existir. De hecho, existió en Bolivia en algunos momentos complicados de la historia y fue auténtico, fue real. Pero el populismo no es eso. El populismo te obliga a querer mostrarte y a querer subirte al barco del que es más populista. Sí. Porque no encuentras otra manera, porque no le pillas la vuelta. Y dentro de cierta manera, o sea, desde lo que es el populismo para convocar gente, hacer cosas que llamen la atención, todavía se puede entender ya. Pero ya, por ejemplo, de lo que es, por ejemplo, el dilapidar recursos públicos para tener contenta a la gente, o el prometerle cosas completamente insensatas como parques acuáticos en la ciudad. Totalmente de acuerdo. O sea, entonces, ya pervirtió todo. Y entonces ahí como dices, así como decías hace rato, la gente le echa la culpa a los políticos. Entonces la gente también debe asumir una culpa y decir, ¿en qué hemos fallado para creerles a eso? Sí. ¿Dónde quedó nuestro... Ya no hablemos del escepticismo, de Bertrand Russell, ¿en qué quedó nuestra capacidad de dudar ante la mentira? Claro. Y ahí es donde fallamos, y creo que vamos a seguir fallando. Claro, y para mí el factor más importante de escoger a alguien en estas elecciones, para mí no es el presidente, para mí es el alcalde, porque es el único que te va a ayudar cuando salgas de tu casa, de que por qué no está pavimentada tu casa o por qué no tenés luz en la esquina, digamos. Sí deberías pensar bien en quién votar para el alcalde. Y otro punto que me gustaría tocar, cómo cambiar ese tema, porque estas protestas que podemos ver que ahora duran poco, antes pues duraban semanas y habían fallecido, y ahora no es así. O sea, para mí, para que tu protesta, tu causa funcione, sí o sí tenés que estar metido las 24 de los 7 días de la semana. ¿Cómo lo ves esa necesidad? ¿Tú sí crees que se puede cambiar el sistema por fuera o sí crees que sí o sí debe haber alguien ahí dentro y ser parte del sistema? Partamos por lo primero. Yo, además del alcalde, yo creo que hay un olvido de la importancia de lo que es los legislativos, tanto el Consejo como la Cámara de Diputados y Senadores. Okay. Es demasiado importante para la poca atención que se le da a los candidatos. No digo a los partidos, porque los partidos la gente termina votando en línea, cosa que también muestra lo limitado que es en cuanto a lo que sabe de sus candidatos. Pero también está este asunto de cómo puede valorar eso, porque al final son el juego de contrapesos clásicos, no es ninguna invención, no es la pólvora, es algo que existe desde hace muchos siglos de la civilización. Sí. Entonces, eso para completar un poco. Y el otro, lo de cambiar el sistema, dos cosas. Primero, estamos tan rezagados, tan atrasados en cuanto a muchas cosas, que el mínimo progreso se puede hacer sin hacer grandes cambios. Sí. Entonces, por ejemplo, la centralización de la cosa pública en la burocracia. Okay. No necesito reformar todo el órgano ejecutivo para descentralizar una subalcaldía o derechos reales. Estamos tan mal que se puede avanzar. Okay. Y el otro, el asunto de cambiarlo dentro, yo creo que depende mucho de lo que busca la persona.
Si lo que busca es conquistar el poder y cree o asume que puede cambiarlo de adentro, está perfecto. Pero también está el otro, o sea, el ciudadano que no se quiere inmiscuir, porque por último no es su preocupación inicial la política, tiene una labor vigilante. Totalmente de acuerdo. Y esa labor vigilante es realmente más limpia, más transparente, mientras no sea corrompido por intereses o por tentaciones, para generar eso, porque va a moverse hasta en ambientes más libres, va a poder decir, aquí yo voy a criticar a tu presidente, pero también a tu gobernador y también a tu alcalde. Cosa que alguien que está metido en el medio no, porque tiene intereses, porque tiene cosas en juego. Entonces esa libertad de, por decir así, de juego es también muy, muy importante. Claro, obviamente tenemos la responsabilidad de saber a quién escoger bien, pero igual no sé si decir que es nuestro deber estar bien informados por quién vamos a votar, porque ese debería ser el trabajo del electo o del candidato, de informarnos sus propuestas bien, digamos. Y obviamente sí deberíamos preocuparnos por la información y estar constantemente escuchando y sabiendo, pero no creo que sea tan como llegar a un límite de estar sí o sí preocupado por lo que está haciendo. No, por supuesto, porque tenemos unas preocupaciones, la gente tiene que vivir su vida. Sí. Pero, por ejemplo, a ver, no cuesta 3 módulos reconocer qué candidato ya tuvo un pasado político dudoso, o sea, o ya en la administración pública ya tuvo sus manchas. No cuesta mucho realizar ese análisis. Entonces, de repente, en ese sentido, es posible que ahí recaiga sobre la ciudadanía un peso, ¿no? O sea, ya, y más ahora, qué sé yo, antes yo quería estar informado, tenía que ir a formarme a la hemeroteca y buscar lo que pasaba antes, o esperar que el otro candidato lo saque. Sí. Ahora puedo hacerlo desde la palma de mi mano. A ver, ¿qué pasó en 2010 con X candidato? Ah, pero mira lo que hizo. Pero mira si fue parte del consejo, pero estaba aliado acá. O sea, ya puedo abrir la duda de que se transformó y que puede ser, pero ya tengo la herramienta para saber. Sí. Esa ciudadanía 2.0, cuando se nos decía que todo iba a ser mejor cuando estemos informados, parece que tampoco es así, porque lo tenemos y no está funcionando. Pero ¿cómo lo ves eso ahora que me hiciste acordar sobre los candidatos, de que ahora usan las redes sociales como TikTok y que paran informando ahí? ¿Sí le ves como de que ahora ya no lo vas a tomar tanto en serio porque a lo mejor se pueden volver como una figura pública o una figura famosa, no sé? Que es mucho lo que hace, que recurrir al mal gusto, al humor. Que una cosa es usarlo, qué sé yo, ocasionalmente, pero que gire en torno a eso demuestra justamente el manejo populista, porque es lo que la gente consume. Ahora, está bien, nadie obliga a la gente a consumir, pero se supone que ellos tienen una responsabilidad. Si me vas a decir dar un contenido en TikTok, está bien, hazlo llamativo, ok, pero por lo menos enseña algo, déjame, no sé, cuáles son las normas del consejo, por qué esa Totalmente ley, de acuerdo con eso. Déjame alguito, no me dejes tu baile ahí, no me dejes tu sketch. Para eso hay otra gente que lo hace mejor. Sí. Entonces, déjame algo más y exigir también aquello, porque el problema es que ahí volvemos a lo mismo, o sea, uno ve los comentarios o uno charla y dice, uy, no, a este lo reconozco porque estuve en TikTok y porque hace videos. ¡Wow! O sea, peligroso, ¿no? Y no solamente es que van a ganar elecciones, sino que muchos han ganado ya elecciones. O sea, aquí hablando ya un tema aparte, sobre que se ve en Santa Cruz, sobre el catolicismo, sobre la religión, que como que está ahí, digamos, de que sí tiene un poder aún bien definitivo. ¿Cómo lo ves eso de que sí porque hay casos, digamos, de delitos, o eso lo podemos ver, de que van a esa opinión de la iglesia, digamos? ¿Cómo lo ves eso? ¿Sí debería cambiar eso? Que vayan a consultar no me parece malo. Es la libertad que hay de opinión y de consultar así como una iglesia u otra. El problema está cuando toman poder de decisión ya sobre los actos de la administración pública o por encima de la ley. No hay que mencionar casos porque aparte ya los hemos visto un montón en los que asume una participación activa en casos que corresponden al ámbito de la ley. Y en cuanto a lo que corresponde a Santa Cruz, por ejemplo, la mirada conservadora que todavía tiene a pesar de los adelantos que hay y de los espacios que hay, bueno, hay que empezar también a decirlo. ¿Por qué? Porque dentro de las mismas familias o círculos de amigos y demás, está ese asunto. No, aquí no se habla de religión. ¿Cómo vas a cuestionar eso? Nada. Entonces, vamos también de a poco generando eso. O sea, ha cambiado mucho. Lo que pasa es que no a la velocidad que necesitáramos ni a la forma que quisiéramos, pero ha cambiado mucho. En 2011, 2010 teníamos una presidenta del consejo que fue a la Manzana 1 a quejarse que había una exposición de desnudos que estaba a media cuadra de la catedral. Ok. O sea, catastrófico. Sí, somos muy conservadores, sí, ¿no? Catastrófico. Ahora ya no sé si lo haría el presidente del consejo, no creo.
pero en esa época lo hizo una presidenta del Consejo. Sí. Entonces, como que hay avances, pero cuesta de a poco. Y además está lo peor, ¿no? Que por yo llamo esa hipocresía. Muy reformistas y muy revolucionarios para algunas cosas, pero muy conservadores para otras. Sí. Entonces, por ejemplo, no se habla de esto, no se hace esto, o en mi familia siempre he hecho así, no se hace de otra manera. Bueno, o sea, está bien, nadie va a impedir su libertad de hacerlo, pero que, por ejemplo, se cuarte a los otros la posibilidad de pensar diferente, y eso no solamente toca al catolicismo, sino a las otras iglesias que también han aparecido, sí. Que han tomado mucha fuerza, desde las iglesias evangélicas, cristianas y demás estos años, y que, ojo, tienen peso político por la cantidad de personas que son y por lo activas que son. Colaboraron al porcentaje que tuvo Chile en 2019, colaboraron al porcentaje de Camacho en 2021, sí, 2021. Entonces, cobran ese poder y se vuelven actores políticos. Y como actores políticos también piden cosas a cambio. El tema está que eso es legítimo, pero no puede ser la única mirada. El problema está cuando se piensa que es la única opción que puede haber, la única mirada que puede haber, o que el paso del tiempo no ha transformado esa realidad. Sí, pero igual hay que reconocer que sí la iglesia tiene un valor importante, ¿no? Para nosotros. Por supuesto. Yo siempre le he dado varios valores. Para reconocer entre el bien y el mal. Por supuesto. Exacto. Ese es el primero. La brújula moral que no siempre han podido tener las personas a través de la racionalidad. Pero hay que decirlo. O sea, ¿por qué no matas? Porque es delito. ¿Por qué no matas? Porque está mal. ¿Por qué no matas? Porque Dios es pecado, dice que está pecado. Sí. Entonces sirve como una brújula moral. Y hay que reconocer también el valor cultural y artístico, lógicamente, a través de los siglos. Pero igual, Fernando Savater decía que al final lo que se había hecho con el catolicismo y con el cristianismo es poder asilvestrarlo un poquito, o sea, calmarlo un poquito, cosa que todavía no se pudo hacer con iglesias islámicas o con el mundo religioso extremista de ese lado, porque en su momento también tuvo ese ímpetu, pero a través justamente de la filosofía, del pensamiento, de las transformaciones sociales, se la pudo comprimir a un espacio donde todavía araña y hace daño, pero no es ese monstruo que fue en la Edad Media. Totalmente. Entonces, eso es lo que se ha logrado. Y hay que mantenerlo así porque es lo más sano. O sea, por ejemplo, estamos ya con la Constitución del 2009 que dice que somos un Estado laico, y hay gente que todavía se escandaliza de que sea un Estado laico. Ya es. A ver, en la práctica hay fallas, porque la visión andina también tiene un tema espiritual, pero es otra historia. Pero aceptar que ya no es tu única religión, o que hay gente que puede manifestarse de otras maneras, ya debería ser algo, no digo automático, pero normal, y no lo es. Sí. Y ya yendo, para ir acabando, que me gustaría tenerte otra vez en otro episodio, hablando sobre este tipo de comentarios y este tipo de opinión vemos el tema de la guerra como un partido de fútbol. Sí. Podemos decir lo que queramos y no debería ser así, lo vemos como la ligera. Y no lo vemos como debería ser. ¿Cómo ves eso? De que la guerra la tratamos como si fuera un partido de fútbol. ¿A eso me refiero? Claro, ni siquiera como un partido de fútbol, sino como una partida de play en la que puedo poner a mi volante por derecha y probarlo por izquierda sin ningún problema. Sí, y hablarlo así como si fuera un tema sencillo. Sí, pero a ver, y es una de esas dicotomías o paradojas que hay, ¿no? Dices, sí, la gente debería estar más informada, pero esa libertad de opinión y el hecho de que aparezcan esas cosas es a veces el precio a pagar por poder expresarse. Sí. Ahora, el tema está en las exigencias que uno se hace para poder opinar. A ver, googlearé un poquito, consultaré a alguien. Totalmente de acuerdo con eso. Y creo que en eso... ¿Qué te cuesta leer 2 artículos? Claro, o sea, lo que te vas a tomar leyendo el grupo de WhatsApp o mejor, en vez de creerle al grupo de WhatsApp del barrio, googlea un poco, o sea... Sí. De repente, tampoco te voy a decir que tu primera o tu segunda o tercera búsqueda en Google sea la verdad. Totalmente. Por supuesto que no. Pero ya amplía esa visión. O sea, digámoslo como es. Por lo menos ve dónde está Ucrania en el mapa. Por lo menos, o sea. Y eso es lo complicado. Es complicado porque genera pereza. Pereza y sacarlos de esa zona cómoda de las grandes verdades que ya tiene. Como que, por ejemplo, se hizo con la visión de un mundo que había en los 80. Por ejemplo, de un mundo capitalista a un mundo socialista, que ahora es mucho más complejo que si lo estamos viendo. Totalmente. Gobiernos que se consideraban de derecha terminan apoyando a Putin, cuando la lógica no debería ser así. Sí. Entonces, ese tipo de ejercicios, ese tipo de cosas, está buena, o sea, y el problema es que eso exige también, aparte de tiempo, exige una voluntad de escuchar al otro. Escuchar y leer al otro. Y no siempre se tiene. De hecho, y eso, más allá de que uno renegaba escuchando ciertas cosas, el paro del 2019 funciona un poco para eso.
en el sentido de que había tanto tiempo por el paro de 21 días, que por lo menos se escuchaba algo y la gente hablaba de política, y alguien por lo menos sabía algo de historia política, Sí. lo que pasaba en Cuba, o por qué en Venezuela, y entonces eso fue fructífero, pero creo que no es suficiente, hay todavía que profundizar más. Y en eso Santa Cruz tiene una falla. Hay gente que se lo atribuye a cuestiones relacionadas a la universidad, que porque no hay carrera de historia, que porque no hay filosofía, pero después digo, cambiaría mucho si hubiese eso. No nada. creo. Tiene que ver con otra visión del mundo. De repente, no va a vindicar la cultura en otras ciudades, pero noto que en La Paz mucho más se discute un poco más de estas cosas que Claro. de frivolidad. Es como el tema de... O por lo menos es menos hostil el ambiente. Como el tema que ya lo hablé con un amigo igual sobre el educacionismo, sobre el mito de la educación, de que si invertís en la educación va a cambiar el país, y no es así, digamos. Obviamente sí, pero hay que ver los factores de que igual darle una mejor calidad de vida a las personas, porque no le vas a dar solo la infraestructura y que vaya a su casa que no tiene una luz o que su calle esté llena de barro. A eso me refiero, que la educación no lo va a resolver todo y no va a sacar al país de la pobreza, digamos. Y eso, mucha gente cae en eso, ¿no? De que, ok, invertí en la educación, dale esto, y que no es funciona. un factor muy importante, pero no el único factor. Sí, también. Y nada, yendo para terminar, me gustaría que dieras algún consejo, un mensaje, o dar una opinión, o recomendar un libro, una música, un video, algo que haya cambiado un antes y un después en tu vida. Uy, hay varias cosas que han cambiado. Obviamente leer, sí, muchísimo. No solo filosofía, por si acaso, porque ese es un problema. La gente piensa que solo hay que leer filosofía, pero no. La lectura abre razonamientos y criterios muy, muy fuertes. Sí. Yo, si tuviese que recomendar, siempre recomiendo 2 o 3 libros. Primero recomiendo La rebelión de las masas, de José Ortega y Gasset, gran libro. El hombre rebelde, de Albert Camus. Y ya para ponerle un poco más de picante, La crítica a las religiones de Sebrelli, Dios en el laberinto. Pero no son libros tan difíciles de entender. Por ejemplo, pensé que dirías así, mira, pensé que dirías que El mundo de Sofía, digamos. Para empezar en la... No, pero te cuento que por lo menos, el de Sebrelli y el de Ortega y Gasset, no. ¿No? No. Ahora, si vamos a hablar del mundo ya de la literatura, también recomiendo siempre una novela que a mí me encanta, y aparte yo tengo mucho cariño por la edición que tengo de esa novela, que es La guerra del fin del mundo, de Mario Vargas Llosa. Porque ahí, por ejemplo, está el fanatismo religioso elevado al punto. Es la historia de unos comunarios en el siglo XIX, 18 y 19 de Brasil, que son invadidos por el Estado, por el reino brasilero, el portugués en este caso. Y hay muchos elementos de esa novela que son completamente vigentes para nuestra realidad. Entonces, hay mucho. Al final, la identificación de lo valioso en cuanto al arte, la cultura, la música, es lo que uno puede extraer de sí. No hay manuales acá. Sí. Hay sugerencias, hay tips, hay consejos, hay sugerencias. Es como esa voz que te dice al oído, oye, o que te dice, toma esto, velo, dale una probada. No digo que sea tu Biblia, porque justamente eso no queremos un texto sagrado ni dogmas, sino queremos esto, y creo que ahí ha servido mucho. Y como anécdota, ya que me decía, pensaba mientras te decía, a mí algo que me salvó en determinado momento de perder la cordura fue escuchar los programas de Alejandro Dolina. La venganza será terrible. Por razones de X, estaba con un periodo muy complicado en mi cabeza, y el humor que maneja Dolina mezclado con el conocimiento, con sus reflexiones, pero siempre con humor, me cayó muy bien y me salvó de perder la razón. Sí. Muchas gracias por aceptar la invitación, Andrés. No, gracias, Rodrigo, a ti, y bueno, gracias a todas las personas que nos han escuchado, que nos han visto, y nada, espero que haya sido... No, y sería un gusto tenerlo otra vez, porque me gustó mucho la conversación y podría sacar muchas más cosas del tema. No, por supuesto, cuando gustes aquí. Si puedes dejar tus redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar? En todo caso, para que nos sigan en las páginas del Laberinto, por cuestiones para evitar confusión, en todo estamos como el Laberinto 2.0, que es Facebook, YouTube, Instagram, y en TikTok estamos como Andrés y su Laberinto, que es un... ¿Y no te ha interesado nunca escribir un libro o alguna novela? De hecho, yo soy coautor de varios libros. ¿O coautor? Coautor, sí. Okay. Yo escribí desde joven, como todo joven impetuoso, adolescente, tengo una publicación en Sucre con unos amigos de poemas. Luego cambié por el ensayo. Sí. Yo escribí Percontari 1, Percontari 2 con el Colegio Abierto de Filosofía. Escribí el tomo 1 y el tomo 2 de Pensadores del Oriente Boliviano con la Fundación ICES. Entonces son libros en los que realmente colaboramos varias personas, ¿no? Son varias publicaciones. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a la gente que nos estuvo viendo. Ya saben dónde nos pueden encontrar, en Spotify, YouTube, en todas las redes sociales que quieran.
Y nada, Andrés Canseco, un gusto. Gracias, Rodrigo.